La película sigue a Peter Parker, quien intenta equilibrar su vida como estudiante, repartidor de pizzas, joven con responsabilidades y además superhéroe. Este equilibrio prácticamente no existe. Peter está agotado, frustrado y lleno de conflictos internos. Su relación con Mary Jane está rota. Peter la ama, pero siente que no puede estar con ella, porque ser Spider-Man pondría su vida en peligro. Así que mantiene distancia, aunque le duela profundamente. Su amistad con Harry Osborn también está deteriorada. Harry odia a Spider-Man porque cree que él mató a su padre, sin saber que Peter lo conoce todo. En medio de este caos entra uno de los personajes más importantes, el Dr. Otto Octavius, un científico brillante que se convierte en una figura admirada por Peter. Otto representa el ideal científico apasionado, disciplinado y ético, pero durante un experimento fallido, una demostración de energía de fusión, los brazos mecánicos que diseñó se fusionan con su sistema nervioso y su esposa muere en esa explosión. A partir de ese momento nace el Dr. Octopus, controlado parcialmente por inteligencia artificial de sus propios tentáculos, que lo empujan hacia la obsesión y la destrucción. Mientras todo esto sucede, Peter experimenta un fenómeno extraño. Sus poderes empiezan a fallar, se queda sin telarañas, cae al vacío y pierde agilidad. Esto refleja un conflicto interno. Está tan estresado, tan dividido y tan inseguro de su identidad que su propio cuerpo empieza a colapsar. Agotado y sin fuerzas, Peter toma una decisión drástica. Deja de ser Spider-Man. Entrega el traje y decide vivir como alguien normal, intentando recuperar su vida, su estabilidad y a Mary Jane. Un tiempo parece feliz, pero no realmente. Se siente completo en apariencia, pero vacío por dentro. La ciudad, al mismo tiempo, comienza a sufrir sin él. La amenaza del Dr. Octopus crece y Peter se ve obligado a elegir entre seguir huyendo o aceptar quién es de verdad. Finalmente recupera sus habilidades cuando logra reconectar con su sentido del deber y con lo que realmente significa ser Spider-Man. La parte más fuerte llega cuando Mary Jane descubre la verdad y enfrenta a Peter. Él ya no puede ocultar lo que siente ni quién es, pero la vida de superhéroe exige sacrificios y esa tensión es inevitable. La película culmina con Peter enfrentando a Octavius una última vez. Logra llegar el verdadero Otto al hombre bueno que todavía está adentro. Otto recupera la cordura, derrota a su propia creación y decide sacrificarse para evitar que su experimento destruya la ciudad. Al final, Mary Jane decide estar con Peter a pesar del peligro y aceptando su realidad como Spider-Man. La película cierra con Peter mirando la ciudad, sabiendo que su vida nunca será sencilla, pero también sabiendo que ya no está solo. Spider-Man 2 es mucho más que una película de superhéroes. Es un retrato profundo del conflicto interno entre quiénes somos, quiénes queremos ser y lo que el mundo espera de nosotros. Hoy vamos a analizarla desde una mirada psicológica, entendible y cercana, pero basada en conceptos reales que explican la mente humana. Peter Parker vive atrapado entre dos identidades, la del joven común que quiere estudiar, amar y tener una vida normal, y la del héroe que se sacrifica por todos menos por sí mismo. En psicología este conflicto se le conoce como disonancia cognitiva, cuando dos partes de nuestra vida chocan y ninguna parece poder existir sin destruir a la otra. Peter quiere a Mary Jane, pero también quiere cumplir en la universidad, quiere apoyar a su tía, pero todo se quiebra porque su vida como Spider-Man consume toda su energía. Su cuerpo incluso empieza a fallar, pierde sus poderes, se debilita, se bloquea. Esto simboliza algo muy real. Cuando cargamos demasiado, el cuerpo protesta. Lo que Peter vive es una forma cinematográfica del agotamiento emocional, lo que hoy llamamos burnout. Recuerda que los problemas que son psicológicos pueden llegar a ser somáticos y la película lo expresa adecuadamente. Los poderes de Peter no se van porque sí, se van porque emocionalmente está quebrado, porque ya no sabe quién es. Su identidad se vuelve tan confusa que su cuerpo le dice: no puedes seguir así. Aquí podemos mencionar a Sigmund Freud, quien explicaba que cuando un conflicto interno es demasiado grande, el cuerpo puede manifestarlo físicamente. Peter no está fallando como héroe, está fallando como persona, porque se ha olvidado de sus propias necesidades. La película nos muestra esto como una metáfora poderosa. Cuando Peter se permite ser el mismo, aunque sea por un momento, sus poderes regresan. El Dr. Octopus no es solo un villano, es una versión distorsionada de Peter. Ambos son hombres brillantes, idealistas y con sueños nobles.
Inclusive, Otto decía que la inteligencia no es un don, se usa en bien de la humanidad. Pero Otto cae en el error de creer que su propio propósito es más importante que su humanidad. Y esa es exactamente la tentación de Peter. Otto representa lo que Peter podría convertirse si deja de lado sus vínculos y su moral por completo. Desde un punto de vista psicológico, Octavius es un caso claro de pérdida del control del yo, donde las máquinas simbolizan impulsos internos que toman el mando cuando la persona se desconecta de sus valores. Es el superyo, descontrolado, la presión interna que vuelve a alguien rígido, obsesivo y capaz de destruir todo por un ideal. Peter cree que alejando a Mary Jane es la forma más correcta de protegerla, pero en realidad está huyendo de su propio miedo al fracaso, a fallar, a perderla y a no ser suficiente. Peter se convence de que no merece amor. Esta forma de pensar se relaciona con un estilo de apego ansioso evitativo, donde la persona ama, pero teme tanto a ser lastimada que prefiere tomar distancia. El mensaje es claro: no importa cuánto poder tengas, nada reemplaza la necesidad humana de sentirse querido y acompañado. La frase icónica, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, se convierte en el núcleo emocional de la película. Pero aquí vemos el costo psicológico que tiene que cargar con tanta responsabilidad siendo apenas un joven de 20 años. La presión social, la culpa, el miedo, la expectativa, todo recae sobre Peter. Según Erik Erikson, los jóvenes en esta etapa intentan definir su identidad. Peter debe decidir si su identidad es un sacrificio constante o si puede existir un equilibrio saludable. La película no romantiza el sacrificio, muestra que duele, que destruye y que deja cicatrices. La escena final donde Otto retoma el control de los brazos mecánicos es un símbolo de integración del yo. Vuelve a recordar quién era y qué valores tenía antes de ser consumido por su obsesión. Y ese acto es exactamente la lección que Peter debe aprender. Ser Spider-Man no significa dejar de ser humano. Peter madura cuando entiende que no es uno u otro, es ambos. Y reconocer sus límites no lo hace menos héroe, lo hace más real. Algo que hace Spider-Man 2 tan especial es que, más allá de los villanos y las escenas de acción, la película humaniza profundamente a Peter Parker. Nos muestra que el ser héroe no lo salva de sentir miedo, agotamiento emocional o dudas existenciales. Al contrario, su humanidad es precisamente lo que lo hace tan cercano. Uno de los ejes más importantes es que Peter vive con una doble identidad que lo fragmenta. Por un lado, quiere ser un joven normal, estudiar, trabajar, pagar la renta, tener amigos y ser amado. Por otro lado, siente la responsabilidad abrumadora de ser Spider-Man. Esa tensión provoca un desgaste emocional muy realista. Peter entra en lo que podríamos llamar un conflicto de rol, un concepto común en psicología cuando una persona intenta cumplir expectativas contradictorias que la sociedad exige. Además, la película muestra cómo Peter experimenta síntomas parecidos al agotamiento por estrés crónico, fallos en sus habilidades, pérdida del control, desconexión de la identidad, e incluso un deterioro de su motivación. Su incapacidad de lanzar telarañas en ciertos momentos no es un capricho del guión, es una manifestación simbólica de cómo el cuerpo expresa lo que la mente ya no puede sostener. Debido al estrés, puedes tener problemas con la presión arterial. Debido al estrés, se te puede caer el cabello. Peter, en este caso, no puede lanzar telarañas, lo que lo hace muy humano. En psicología se ve algo similar en situaciones donde las emociones que son reprimidas terminan afectando el funcionamiento general. Algo que autores como Freud mencionaban que cuando hablaban del conflicto entre el yo y las exigencias internas. Otro punto clave es cómo la película retrata la vulnerabilidad emocional. Peter se siente solo, incomprendido y atrapado. No puede compartir su carga con nadie y, como muchos jóvenes, se enfrenta al miedo de decepcionar a quienes ama. La escena donde su máscara cae frente a un vagón lleno de personas y ellos lo cuidan como a un hijo, lo resume todo. Peter no solo es un héroe, es un ser humano que necesita apoyo, descanso y validación. La humanización también se refleja en su relación con Mary Jane. Ella representa la vida que Peter quiere, pero que siente que no merece. Este miedo a no ser suficiente toca un punto muy humano, la autoexigencia. Peter vive tratando de complacer a todos, incluso a costa de sí mismo. Esto conecta con lo que el psicólogo Carl Rogers decía. Cuando una persona se aleja de su verdadero yo para cumplir expectativas externas, experimenta un conflicto interno profundo. Y Peter está justamente ahí.
Finalmente, la película reivindica la importancia de aceptar la propia vulnerabilidad. El momento en el que Peter decide ser Peter Parker antes que ser Spider-Man es un acto de autocuidado, de reconocimiento de límites, de poner pausa al papel de héroe para reconectarse consigo mismo. Solo cuando integra ambas identidades, ya no como lucha, sino como una elección, es cuando recupera su fuerza. Spider-Man 2 funciona tan bien porque habla de nosotros, del cansancio, de la culpa, del miedo a fallar, del deseo de ser suficientes y el conflicto entre lo que queremos y lo que debemos. Peter es el héroe que se cae, se cuestiona, se quiebra y se levanta. No porque sea perfecto, sino precisamente porque no lo es. Es el poder psicológico de esta película. Nos recuerda que incluso los héroes necesitan sanar, elegir, equivocarse y construir su identidad paso a paso.